última lección del módulo 1 en el curso de diseño de nuevos productos. En esta lección vamos a hablar sobre fundamentos. Vamos a ver factores clave que influyen en el éxito al diseñar nuevos productos. Esta lección tiene unos conceptos que son bien importantes, conceptos que están enmarcados en el pensamiento estratégico. Tomen nota, vean la lección todas las veces que sea necesario, porque con unas bases firmes, con unas bases sólidas, lo que veamos de aquí en adelante va a fluir muchísimo más rápido. A lo largo de las lecciones he hecho referencia a algunas investigaciones, algunos estudios realizados en empresas con el objetivo de entender qué hace la diferencia, qué cosas, qué prácticas tienen implementadas estas empresas que son excelentes en el desarrollo de nuevos productos. No hay muchos estudios, realmente los que he traído vienen del Product Development Management Association y del señor Robert Cooper, que lo pongo en las referencias cada vez que les comparto alguna gráfica o alguna cita de él para que lo tengan presente. Entonces, no hay muchos estudios en realidad. Sin embargo, he querido buscar estos datos e incluir estas referencias de empresas a nivel mundial porque de alguna manera sustentan y dan soporte a lo que yo he visto en la práctica en empresas en Latinoamérica durante mi carrera profesional. ¿Cuáles son esos fundamentos que se plantean como claves para el diseño de nuevos productos? Estos 7. El primero es la estrategia, segundo, investigación, tercero, comercialización, cuarto, proceso, quinto, clima del proyecto, sexto, cultura corporativa y séptimo, métricas. Vamos a ir viéndolos casi todos. En este módulo vamos a hablar mucho de estrategia. Desde mi punto de vista, más que una lista de factores, considero que unos tienen más peso que otros y sobre todo que tienen relación e interdependencia. Mi visión para estos factores que constituyen fundamentos importantes para el diseño de productos nuevos es que la estrategia está en primer lugar. De ella se puede desprender procesos, y aquí en un sentido amplio no solo el proceso de diseño de nuevos productos, sino procesos que contienen la investigación, la comercialización. Dentro del proceso, por supuesto, hay que hablar sobre el clima de los proyectos y las métricas y objetivos. La cultura, desde mi punto de vista, es algo que es transversal y que afecta absolutamente a todo, desde la estrategia hasta el clima del proyecto. En esta lección vamos a hablar de estrategia y vamos a hablar un poco sobre métricas y objetivos. Definición. Tal vez en este momento ya han notado que me gusta iniciar siempre con una definición. Considero que aunque un término sea de uso común, esté incluido en el lenguaje del día a día de los negocios, es importante iniciar con una definición. Es una base de comunicación. Además, porque usualmente se trabajan y se utilizan términos sin haberse asegurado antes si todas las personas entienden lo mismo. Entonces, aquí una definición de estrategia. Y arranco con una muy básica. Una estrategia es un plan general o un conjunto de planes creados con la intención de lograr algo, especialmente en un largo periodo de tiempo. Esto es una definición bastante amplia, bastante sencilla, tomada literalmente de diccionario. Si nos vamos ahora ya a entrar en materia, a hablar de estrategia de negocio, me gusta esta definición de la Harvard Business Review, que dice: una estrategia de negocio es un conjunto de principios guía que cuando se comunican y se adoptan en la organización, generan un patrón deseado de toma de decisiones. Me parece una definición bastante simple, bastante concreta, bastante útil. Me gusta porque hace referencia a que la estrategia es un conjunto de principios y que sirve para tomar decisiones. Porque me hace mucho sentido con mi visión particular
de lo que significa estrategia. Desde mi punto de vista, estrategia es escoger. Estrategia es el resultado de las escogencias, de las decisiones que se hacen sobre dónde jugar o dónde competir y cómo ganar para maximizar el valor en el tiempo. Una estrategia mínimo debe responder estas 3 preguntas. ¿Quién es tu cliente o tu consumidor objetivo? ¿Cuál es la propuesta de valor que entregas a ese consumidor? ¿Y cuáles son las capacidades esenciales necesarias para entregar esa propuesta de valor? Son 3 preguntas que parecen simples, pero detrás de esto viene toda la estrategia de la compañía. ¿Quién es el cliente? ¿Para quién hago lo que hago? O sea, la propuesta de valor. Y las capacidades, es decir, si soy capaz como empresa de entregar esa propuesta de valor. Estrategia es escoger, tomar decisiones. En esta pequeña gráfica he querido tratar de sintetizar cuáles son algunas de esas escogencias que deben hacerse desde la estrategia. ¿Dónde jugar o dónde competir? Es una decisión estratégica y eso tiene que ver con el mercado o los mercados en los cuales se decide competir. Tiene que ver con los focos de crecimiento en los que se decide enfocarse, focalizarse para generar crecimiento. En esta lección vamos a profundizar bastante en el tema de focos de crecimiento. Tiene que ver estrategia con escoger cuál es la aspiración ganadora, el propósito o la misión. De hecho, de allí es donde parte la estrategia, toda la cascada de decisiones. Tiene que ver con las decisiones de cómo ganar. Aquí sí, cuáles son los planes y las acciones y los cómo, acompañados de criterios de decisión de cómo jugar para ganar. Visto de una manera un poco más estructurada, más convencional, existe una cascada de decisiones estratégicas. No necesariamente todos los niveles están presentes en todas las compañías, depende de la complejidad y del tamaño de la empresa, pero en términos generales es una buena guía. En la punta está el propósito organizacional. El propósito organizacional es lo que guía las acciones porque define cuál es la razón de ser de la empresa, su razón única de existir. Del propósito organizacional se desprende la estrategia corporativa. Aquí se definen las áreas de negocio, cuál es el modelo de negocio, la estructura organizacional, muchas cosas más. De esa estructura corporativa, la estrategia del negocio o de los negocios para diferentes áreas de negocio o unidades de negocio. Y aquí, entre estas dos, está la estrategia de innovación, que tiene que ver con la estrategia corporativa y también con la estrategia de alguna unidad de negocio específica. En el siguiente nivel está la estrategia de portafolio, específicamente en este caso la estrategia de portafolio de productos nuevos, que debe definir claramente cómo se balancea el corto y el largo plazo, cómo se balancea la innovación radical versus la innovación incremental, cómo se manejan y se asignan los recursos, entre otras cosas. Y en el último nivel, que desde mi punto de vista no debería ser ya estrategia, sino un poco más de táctica, tiene que ver ya más puntualmente con el proyecto, con los productos nuevos, cómo se manejan, cuáles son las estrategias y las tácticas específicamente para cada iniciativa, para cada producto nuevo. Dentro de estrategia hablamos de estrategia de innovación en producto. ¿Qué significa una estrategia de innovación en producto? Es el conjunto de directrices y escogencias que guían las decisiones relacionadas con la creación de nuevos productos. Como vimos en la lámina anterior, es un componente de la estrategia de negocio y debe, por lo menos o al menos, contener estos ítems. Primero, debe definir claramente las metas y los objetivos para focalizar los esfuerzos de innovación en producto. Debe definir claramente cuál es el rol de la innovación en producto y cómo contribuye a los objetivos generales del negocio. Lo que hablábamos en la primera lección, el por qué es importante para la organización diseñar y desarrollar productos nuevos. Debe definir los focos estratégicos
Debe definir claramente lo relacionado con los recursos para la ejecución de la estrategia de productos nuevos, todo lo relacionado con la exploración, el diseño, el desarrollo, el lanzamiento de productos nuevos y, por supuesto, debe contar con planes concretos para la ejecución de la estrategia, es decir, un roadmap o plan de acción. ¿Es importante contar entonces con una estrategia de productos nuevos? Los estudios realizados por el señor Robert Cooper muestran que sí es importante y desde mi experiencia también lo he visto. Es importante tener definida una estrategia de innovación. En esta gráfica se presenta el impacto, se presenta cómo impactan los componentes de la estrategia de productos nuevos en el desempeño de las empresas, en los resultados financieros. Este estudio examinó 3 tipos de empresas diferentes. Empresas con muy buen desempeño financiero, en verde, empresas con resultados promedio desde el punto de vista financiero y empresas que tenían resultados pobres. Sus resultados de negocio no eran buenos. Y analizaron si estos tipos de empresa contaban dentro de su estrategia estos factores de la estrategia de innovación de productos nuevos. ¿Qué encontraron? Que en gran medida las empresas de mejor desempeño sí las tienen. Por ejemplo, la definición del rol de los productos nuevos en los objetivos del negocio. El 53.8% de las empresas de mejor desempeño que analizaron tenían definido este rol, comparado con tan solo el 30% de las empresas de peor desempeño lo tenían definido. ¿En qué factores se ve más claro? En el compromiso a largo plazo. El 58.6% de las empresas de mejor desempeño tenían compromiso, contaban dentro de su estrategia con un compromiso a largo plazo bien definido. En cambio, solo el 23.1% de las empresas de peor desempeño contaban con este factor. ¿Cuáles son esos factores? Los que hemos mencionado en la lámina anterior. El primero, tener el rol de productos nuevos claro en los objetivos del negocio. Contar con áreas estratégicas bien definidas. Tener claridad en los objetivos de productos nuevos, objetivos de nuevos productos claramente definidos. Contar con un compromiso de largo plazo, contar con presupuestos asignados, este también es un factor que presenta bastante diferencia y está presente en el 41% de las empresas de mejor desempeño contra solo un 15% de las empresas de peor desempeño. Y el último factor, como vimos también antes, es un roadmap definido. Esto es solo un indicativo, no es una verdad absoluta. Este estudio tiene ciertas condiciones, está realizado con una muestra de empresas, no es verdad absoluta. Sin embargo, sí considero que refleja mucho de la realidad de lo que sucede. Tampoco se puede atribuir a que el buen o mal desempeño, el mejor o peor desempeño de estas empresas se deba única y exclusivamente a que cuentan con una estrategia de productos nuevos. Pero sí es un indicativo y sobre todo en la práctica he visto que contar con estos factores bien definidos mejora muchísimo el desempeño de la organización. ¿Cuáles son las métricas más comunes a la hora de definir los objetivos de productos nuevos? Estas 5 son de las más comunes para utilizar. El primero es el porcentaje de ventas, que se refiere a qué porcentaje de las ventas de la compañía en X año corresponden a las ventas de productos nuevos. De esto hablamos bastante en la primera lección y vimos que el aporte a la venta de productos nuevos para el mercado de Consumer Packaged Goods es bien relevante. En mi caso y en mi experiencia,
puede llegar a ser un 28 o un 30% de aporte de los productos nuevos a la venta de la compañía, en general en los primeros 2 años. Otra métrica interesante para la definición de objetivos de productos nuevos es el porcentaje de ganancia de profit correspondiente a los productos nuevos. El número de productos nuevos como porcentaje de crecimiento, esta también es una métrica interesante porque realmente obliga a identificar cuánto del crecimiento de la organización se debe en realidad a productos nuevos. Y es un indicador que ayuda a evitar no evitar la canibalización, sino evitar que se confunda el indicador si ha existido canibalización entre diferentes productos que hayan sido lanzados. El cuarto indicador es una medida más cualitativa, es el rol estratégico. Por ejemplo, que los productos nuevos contribuyan al market share, que los productos nuevos realmente ayuden a aprovechar y a sacarle el máximo beneficio a las capacidades de la organización, que los productos nuevos contribuyen a entrar en un nuevo mercado, un indicador de diversificación, entrar a diferentes categorías, puede ser bastante interesante para las empresas. Es más cualitativo, pero de igual manera es un indicador bastante poderoso. Y por último, el número de lanzamientos, que aunque se utiliza bastante, no se utiliza solo. Por lo general va acompañado de algunos de los anteriores, porque si no, no da una medida realmente interesante y realmente efectiva de el rol que están cumpliendo los productos nuevos. Solo tener un número de lanzamientos puede ser un poco vacío, puede distorsionar, porque por el simple hecho de lanzar muchos productos al mercado no quiere decir que esté generando valor ni contribuyendo al crecimiento de la organización. El segundo factor que es interesante, que es importante dentro de la estrategia de innovación y que tiene un impacto en el desempeño, lo tenía marcado acá, son las áreas estratégicas. Lo he mencionado unas 3 o 4 veces en esta conversación. Ahora sí les voy a contar qué significa tener focos estratégicos. Se conocen como áreas estratégicas, campos de innovación, plataformas de nuevo crecimiento, arenas estratégicas. Todos estos son sinónimos que definen una de las estrategias de innovación que más utilizan los líderes como Procter & Gamble, como 3M, como BMW. Un foco estratégico de innovación consiste en un tema definido por una combinación única de diferentes aspectos que son relevantes para la empresa. Necesidades o grupos de consumidores, capacidades tecnológicas, contar con algunas competencias distintivas, alrededor de los cuales se crean múltiples proyectos que contribuye a estimular sinergia entre ellos. Vamos a decantar un poco esta definición. Entonces estamos hablando que es un tema que hace énfasis en algo que es relevante para la empresa y alrededor del cual se pueden crear múltiples proyectos. Por ejemplo, BMW cuenta con 6 focos estratégicos. Sus focos están orientados al consumidor y son una pieza clave para la identificación de oportunidades de mercado y, por supuesto, para gestionar el portafolio de ideas, de conceptos, de proyectos. En el caso de BMW, cada foco corresponde a una necesidad particular de los usuarios que ellos ya han identificado. Y los 6 focos estratégicos que trabaja BMW son la experiencia dinámica, la conveniencia y el servicio, seguridad y protección, vehículos conceptuales y experimentales, estética y valor, aceptabilidad y ambiental. Son los núcleos alrededor de los cuales BMW construye sus propuestas de innovación. ¿Cómo se define un foco estratégico? Se pueden definir en la intersección de estos 3 aspectos. El primero, el qué. ¿Qué tendencias,
qué habilitadores tecnológicos, regulatorios, sociales, sobre qué tendencia se puede apalancar la empresa para crecer en mayor medida o más rápido en un mercado que ya está previamente definido, por lo menos en un amplio sentido. El segundo componente de un foco estratégico es dónde la empresa puede hacer una diferencia, qué problemas, qué necesidades nuevas o no resueltas de los usuarios, en qué geografías, dónde considera la empresa que podría entrar a competir para ganar. ¿Y cómo se refiere a las capacidades? ¿Cómo puede la empresa hacer una diferencia? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Con qué conocimiento cuenta? Los procesos, los activos. La intersección de estas tres áreas es lo que ayuda a definir un foco estratégico. Es encontrar una intersección valiosa entre las cosas que están pasando en el mercado, tendencias, las necesidades, problemas o donde realmente le interesa a la empresa focalizarse y apalancarse en sus capacidades. ¿Cómo selecciona, con base en qué criterios se pueden escoger focos estratégicos? Un criterio puede ser qué tan atractivo es el foco estratégico, es decir, respecto al mercado, si constituye un tamaño interesante, si es un mercado en crecimiento, depende de la intensidad de la competencia, puede tener una intensidad no tan alta, no es un mercado muy competido, los competidores no son fuertes o es un mercado con muy altos márgenes que vale la pena ingresar aunque la competencia sea dura. Ese es un punto de vista que es qué tan atractivo es el foco estratégico desde el punto de vista del mercado. Otro punto de vista es qué tan atractivo es desde el punto de vista de las oportunidades tecnológicas y esto tiene que ver con las capacidades de la empresa. Por ejemplo, qué tan rápido se está renovando la tecnología y qué tan rápido puede la empresa seguir ese ritmo. Otro criterio tiene que ver es con qué tan competitiva es la compañía. Las capacidades actuales que pueden aprovecharse, productivas, logísticas, de ventas, de marketing, o la posibilidad de adquirir nuevas capacidades. Definir los focos estratégicos, como veíamos en la gráfica anterior, es de muchísima importancia y de muchísima relevancia porque hacen parte de la estrategia de innovación en productos nuevos. Lo que hacen los focos estratégicos, como su nombre lo indica, es focalizar la acción. Es poco productivo, poco rentable y las posibilidades de éxito disminuyen considerablemente cuando se lanzan balas al aire, por llamarlo de alguna manera, cuando los esfuerzos de innovación están dispersos y existen muchísimas iniciativas y muchísimas áreas de interés. Para eso se definen los focos estratégicos, justamente para encontrar dónde le conviene a la compañía focalizarse, dónde puede hacer una diferencia, dónde le conviene, dónde es interesante entrar a explorar. Hablábamos también dentro de la pirámide, la cascada de decisiones estratégicas, de la estrategia de portafolio. Y la estrategia de portafolio es importante porque es la habilidad de una compañía de estructurar un portafolio de innovación, que significa comprometer recursos, estimular sinergia entre proyectos. Y esto es un diferencial y es un catalizador súper poderoso para la innovación, para realmente tener éxito en el diseño y desarrollo de nuevos productos. Una estrategia de portafolio, o el objetivo de la estrategia de portafolio es crear el máximo valor. Y su reto es obtener balance. Recuerdan que en la pirámide de cascada de decisiones estratégicas les mencionaba que la estrategia de portafolio debe definir cómo se balancea el corto, el mediano, el largo plazo, la innovación incremental con la innovación radical o disruptiva. Ese es todo un arte y ese es el objetivo de tener una estrategia de portafolio. Cómo crear el máximo valor y tener balance.
El portafolio de innovación de productos nuevos debe conciliar el propósito del negocio, los focos estratégicos y las capacidades organizacionales con proyectos que ya estén andando dentro de la corporación existentes y las oportunidades nuevas. La estrategia de portafolio representa las decisiones de la compañía. ¿En cuanto a qué? Seleccionar proyectos de acuerdo a su potencial en el tiempo. ¿Cuánta atención, cuánta prioridad se le debe dar a diferentes segmentos, a diferentes unidades de negocio, a marcas, mercados, tecnologías, tipos de consumidor, etcétera? Y las decisiones respecto a cuáles proyectos reciben fondos y en qué nivel. Es por esto que es importante, que requiere mucho balance y que al final, a través de la estrategia de portafolio, de la gestión de portafolio, es como la compañía maximiza el valor y le saca el mayor provecho a sus productos nuevos, a su innovación. ¿Cómo se ve esto? En la gráfica que utilizábamos antes para hablar de los diferentes niveles de innovación. En esta gráfica vemos potencial o ganancia en el eje vertical y tiempo e incertidumbre en el eje horizontal. Entonces, ¿cómo balancear una estrategia de portafolio? ¿O qué es lo que balancea una estrategia de portafolio? Balancea el corto plazo y el bajo riesgo versus el largo plazo y el alto riesgo. Y debe responder con acciones que le indiquen a la compañía cómo actuar en cada caso. Por ejemplo, en un mercado pequeño y con una visión de corto plazo y bajo nivel de incertidumbre, lo que se hace en manejo de portafolio es optimizar y expandir. Si estamos hablando de un mercado significativo y con una ganancia, un potencial de ganancia de mediano plazo, estamos hablando de cosas que son nuevas y se debe escalar el negocio. Y cuando hablamos de un potencial de mercado alto, pero con una ganancia que no se va a ver inmediatamente, sino que se va a ver en el largo plazo y el nivel de incertidumbre es alto, el portafolio nos debe proveer de iniciativas que permitan experimentar y testear. Y esto tiene que ver con los diferentes niveles de innovación. Veíamos en la lección 1 que aquí podíamos ubicar la innovación incremental. Y aquí los ejemplos que veíamos, pues básicamente se pueden asociar a propuestas de valor, a ofertas que son similares a lo que ya existe, que se le entregan a usuarios actuales y donde la estrategia del portafolio responde a una estrategia de negocio de defender prácticamente una posición de mercado. Cuando hablamos de cambios un poco más significativos o bastante más significativos, podría asociarse con innovación radical. Estamos hablando de mercados adyacentes, con usuarios adyacentes, y aquí la lógica del portafolio es tener proyectos que ayuden a expandir el negocio. Y si nos vamos más allá, donde las propuestas de valor son radicalmente nuevas, podría ser una innovación breakthrough. Hablábamos que aquí se ubicaban las cosas que eran nuevas en el mercado. Es para usuarios nuevos usualmente y significa transformar el negocio. Por eso sería una innovación disruptiva, porque estamos aquí hablando de transformación y haciendo cosas que no se han hecho antes. Pero por supuesto, con un riesgo mucho mayor, y la lógica del portafolio aquí es experimentar y testear. Esta tabla la vimos antes. La traigo de nuevo para que haga un poco más de sentido el tema de manejo de portafolio de productos nuevos. Diferentes enfoques, diferentes tipos de proyectos y cómo
la combinación de estos diferentes tipos de proyecto influyen en el mejor o en el peor desempeño de la corporación. Solo voy a hacer énfasis en dos cosas. Esta tabla, cuando la veíamos, hablábamos sobre esta diferencia. Empresas con mejor desempeño tienen un portafolio de productos que está bastante concentrado en hacer mejoras y cambios incrementales de producto, pero un 28%. Las empresas que muestran peor desempeño tienen, voy a exagerar un poco, pero casi el 40% de su portafolio de proyectos dedicado a hacer mejoras y cambios incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Que están invirtiendo los recursos, el tiempo, el foco, simplemente haciendo cambios incrementales de producto. Versus el caso de aquí abajo. Las empresas de mejor desempeño pueden llegar a tener un portafolio con un 15, casi un 16% de productos que son nuevos para el mundo, mientras que las empresas de peor desempeño solamente un 7%. Ya habíamos hablado de esto, lo traigo para que haga un poco más de sentido con el manejo de portafolio y ver cómo impacta las decisiones de portafolio que se toman, cómo impacta la mezcla de proyectos de corto, de mediano, de largo plazo, las decisiones de tener proyectos de innovación radical o de tener proyectos solo de innovación incremental. Al final son decisiones de negocio y tienen un impacto gigante en los resultados financieros de la empresa. Para cerrar, esta gráfica también corresponde a uno de los estudios del señor Cooper, y aquí hablando específicamente del portafolio de negocio, cómo impacta tener una estrategia de portafolio clara en el desempeño de negocio. Es la misma lógica de la gráfica anterior, está comparando las empresas de mejor desempeño con las empresas de peor desempeño, qué tan implementadas tienen algunas prácticas de gestión de portafolio. Por ejemplo, voy a tomar aquí la más dramática de todas. La distribución de recursos refleja la estrategia del negocio. Lo veíamos antes. Es un componente fundamental de la estrategia tener claridad de cómo se distribuyen los recursos para los productos nuevos. Y como vemos aquí, es uno de los factores que más impactan en el desempeño del negocio. El 65% de las empresas que muestran mejor desempeño financiero tienen claramente identificado y claramente definido cómo se hace la distribución de los recursos y sobre todo que esa distribución refleja la estrategia del negocio. Si se dan cuenta, las diferencias aquí son muchísimo más grandes que la gráfica que veíamos anteriormente de los factores de la estrategia de negocio general. La estrategia de portafolio tiene una incidencia muchísimo mayor y las diferencias entre las empresas de mejor desempeño y peor desempeño son muchísimo más marcadas. Por ejemplo, esta que creo que es particularmente difícil porque tiene que ver con qué tan arriesgada es la compañía y qué tanto está plasmando la posibilidad de hacer innovación radical o innovación disruptiva. El portafolio contiene proyectos de alto valor. El 37.9% de las empresas de mejor desempeño tiene proyectos de alto valor dentro de su portafolio. Las de bajo desempeño no tienen. Esta gráfica refuerza un poco esto que hemos visto acá, que las empresas de peor desempeño tienden a focalizarse en cambios incrementales e incluso solo en cambios de empaque o desarrollos promocionales. De nuevo, el factor de alineación estratégica. Proyectos alineados con la estrategia del negocio. Es un factor que el 65.5% de las empresas de mejor desempeño cuentan con él versus el 46% de las de peor desempeño. Y que también es muy importante, proceso formal y sistemático de manejo de portafolio. Esto quiere decir que es una práctica regular y una práctica bien implementada dentro de las empresas. Esto no es tan común. De hecho, estos datos lo muestran.
Para las empresas de mejor desempeño, el 31% de esas empresas tienen este proceso formal y sistemático de manejo de portafolio. Las de peor desempeño, solo el 3.8% de esas empresas cuentan. No es tan común, sorprendentemente, también lo he visto, es difícil tener una práctica realmente estructurada de manejo de portafolio, pero es fundamental. Cerramos esta cuarta lección donde hemos visto uno de los factores, de los fundamentos más importantes que más influencia tienen en el éxito del diseño de nuevos productos, y es la estrategia. Mencionamos 7 factores que son la estrategia, el proceso, la investigación, la comercialización, el clima del proyecto, las métricas y los objetivos y la cultura. Y en esta lección vimos lo referente a estrategia. Vamos entonces avanzando en nuestro proceso, vamos ya hacia la lección final de este primer módulo, donde vamos a cerrar toda la serie de conceptos y de marcos, digamos que metodológicos un poco más estrictos para entrar ya en materia en el diseño de nuevos productos. Gracias por escuchar la lección. Sigan adelante. Esta lección viene acompañada de un cuaderno de práctica. Les recuerdo, como siempre, vean todas las lecciones, repasen los conceptos y sobre todo trabajen sobre los cuadernos de práctica.